Entonces, la forma más parecida a hacer una compra-venta de spot es hacer el contrato más corto, que es el contrato de un mes, ¿no? Entonces, en el contrato de compra-venta de un mes, el acuerdo que se hace es intercambiar petróleo por cash de acá a un mes, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Uno, sí hay, a diferencia de la mayoría de mercados, de tasas, de monedas, etcétera, este sí es un acuerdo físico, o sea, este sí es una venta física, pero no quiere decir que eso limite a que puedan participar en el mercado inversionistas, especuladores o lo que fuera, porque al final del día, si es que no quieres tener el petróleo en una compra o no tienes la capacidad de entregar el petróleo en una venta, lo que haces es rolovear tu contrato cerca del vencimiento o al vencimiento, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo estaba comprando un futuro a un mes y ya está por llegar la fecha de vencimiento, lo que hago es vendo y vuelvo a comprar, ¿no? O sea, si me quiero quedar con la posición, ¿no? O sea, si no me quiero quedar con la posición, simplemente hago una venta futura, entonces no tengo la necesidad de realmente recibir el petróleo, ¿no? Y si sí quiero seguir teniendo una exposición larga al petróleo, entonces lo roloveo por un mes más, ¿no? O sea, digamos, lo vuelvo a comprar al precio spot de ese momento, entonces nunca tengo un intercambio físico. Entonces, lo que se cayó ahora, esa caída que ven ahí, es el precio del contrato de mayo, o sea, el contrato más próximo del WTI. Entonces, ahí hay dos cosas. Es el contrato de mayo, es el contrato del WTI, y además, el contrato de mayo, lo que hace es vence, o sea, la renovación de un contrato de mayo se puede hacer hasta algo así como 3 días útiles antes del 25 del mes anterior, o una cosa así. El punto es que esa fecha de vencimiento, para que no te veas obligado a efectivamente recibir un barril de petróleo, vender o entregar un barril de petróleo, es mañana, ¿no? Entonces, hoy era el último día en que quienes habían comprado ese contrato pudieran venderlo, ¿no? Y deshacerse de ese petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Que el mercado se encontró con una situación en la que había mucha gente que no quería recibir ese petróleo, lo tenía que vender, pero no había nadie que lo quisiera comprar. Y no hay nadie que lo quisiera comprar, no tanto por un tema de demanda real, de expectativa de precios, sino por un tema de capacidad de almacenamiento, de storage. O sea, con seguridad, muchísima gente sí lo quería comprar, ni siquiera en menos 40 ni menos 30, en 10, en 15. El tema es que lo compro y ¿qué hago? O sea, lo meto a mi ducha, a mi tina, pues no tienes dónde meterlo, ¿no? Entonces, en la ausencia de compradores, los que tenían las posiciones largas tenían que poner una oferta de venta, no le encontraban, no le pegaban, y así el precio se fue yendo hacia abajo, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es el gran detalle acá? ¿No? Y lo que efectivamente nos muestra que esto tiene que ver con ese tema logístico más que otra cosa. Esto de acá, ¿no? Acá lo que ven es la evolución de los precios de los contratos para diferentes fechas de delivery, ¿no? Mayo, junio y noviembre. Entonces, claro, ven todos los primeros días de abril. ¿Qué le pasa a mí? Esto no está cargado, seguro. Ven todos los primeros días de abril. Ya. Ven todos los primeros días de abril que se mueve, o sea, que pasa lo que siempre va a pasar, ¿no? Que están súper correlacionados, y de pronto sucede lo que sucedió hoy. Pero esa diferencia enorme de precio, ¿no? que es una diferencia prácticamente en la curva de forwards, y que el nombre que se le da es que la curva está en contango, pero en esta situación le llaman que está en super contango. Lo que refleja es que
efectivamente la expectativa de precio pronta, ni siquiera muy alejada, no es ese territorio negativo, ¿no? Sino ni siquiera está, o sea, está así en mínimos históricos, pero no tan profundamente lejos de lo que ha estado antes. Entonces, los contratos de junio y noviembre lo que reflejan es que lo que se espera es que para junio y noviembre hayan dos efectos, ¿no? Uno, que haya recuperación económica, que la gente esté manejando algo carros ahí, que los aviones estén volando, y dos, que haya un poco más de capacidad de almacenamiento. Entonces, eso pasa con esta curva, y miren, esto es o sea, una buena muestra de cómo el almacenaje ahorita es tan relevante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí sí, por oferta y demanda, los tankers, los barcos enormes, estos que almacenan petróleo, lo que hacen obviamente es subir y subir sus costos de almacenaje, ¿no? Y entonces ahí lo que ven es un gráfico de la caída del Brent versus el performance de las acciones de algunas empresas de carga de petróleo, ¿no? Que lógicamente están haciendo un montón de plata versus el histórico que hacen. Esto de acá, por ejemplo, es la evolución de los costos de almacenaje por día, ¿no? Los que hacen estos carriers, que los grandes le llaman VLCC, Very Large Crude Carriers, cobran una tarifa por día, ¿no? Y hacen contratos por 3, 6 meses o lo que fuera. Y digamos, el promedio histórico ha estado alrededor de $20,000 por día. Y bueno, ahí está cómo se ha disparado, ¿no? Me parece que ha llegado a estar hasta $200,000 o $300,000 por día el costo de alquilar una de estos tankers para el almacenaje. Entonces, ahí hay un tema bien claro de almacenaje, ¿no? Y después otro de los indicadores de que una vez más, tiene mucho que ver con esta cuestión de almacenaje es esta diferencia entre el WTI y el Brent, ¿no? O sea, los dos son benchmarks de petróleo, tienen composiciones ligeramente diferentes, pero al final del día son muy similares y se mueven obviamente muy de cerca, pero ahí miren, ¿no? O sea, el Brent hoy no se desplomó. Y lo que sucede es que hay una gran diferencia entre los puntos de delivery en el mundo del petróleo Brent versus el delivery del WTI, ¿no? Mientras el Brent se puede hacer delivery físico en diferentes lugares y por lo tanto si algún lugar ya está copado puede distribuirse a otros y obviamente con todos los efectos que eso en costo, pero al final del día hay un poco más de flexibilidad en el delivery del petróleo Brent, pero el WTI únicamente se hace delivery en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, sino además en una región bien chica, ¿no? O sea, alrededor de Texas, donde Oklahoma es el punto de almacenamiento de referencia, si quieren. ¿Y qué es lo que pasa? Que las plantas de almacenamiento ahí están ya copadas, pues no hay capacidad. Entonces el que se desinfla es el precio del WTI. Hasta ahí, ¿algún comentario, alguna duda? Bueno, espérense un ratito, vamos a ver, había varios comentarios. Sorry. A ver, no. El Brent se entrega en junio. El Brent tiene diferentes fechas de delivery también. O sea, también tiene una curva, Alejandra. ¿O estás diciendo, o quiere decir que no hay Brent para entrega en mayo?
no estoy seguro si hay Brent o sea, o cuál es la próxima entrega de Brent. Probablemente, o sea, hay para todos los meses. Probablemente la fecha de corte para hacer rollover no necesariamente sea mañana, como el caso del WTI, ¿no? Pero si no es mañana, debería ser en los próximos días. Pero el punto es, no hay una... O sea, el Brent tiene un poco más de flexibilidad en términos de almacenaje, así que el precio no se ha caído de esa forma y probablemente no se caiga de la misma manera que el WTI. ¿Qué más? ¿Alguien quiere...? Ok. Entonces, cerca del corte de Brent normalmente cae 29. Entonces le quedan todavía unos días. Vamos a ver si efectivamente va acorde con la teoría y no se desploma de la misma manera. Bueno, entonces, a ver, como en todo movimiento... A ver, Sofía está preguntando algo. Los impactos en el largo plazo, difícil. O sea, a ver, yo lo que creo es que con esta variable y otras, lo primero es difícil definir cuál es largo plazo, ¿no? Ahorita, largo plazo en términos de visibilidad y de que generalmente el largo plazo uno lo define en un periodo de tiempo en el cual es más difícil tener predictibilidad y es más difícil predecir, pronosticar ciertas variables, ¿no? Ahora, o sea, el largo plazo puede ser una semana, ¿no? En una semana de pronto encontraron, no sé si la vacuna, pero de repente sí la medicina para el virus. En una semana hay algún nuevo acuerdo de la OPEC en este caso y todo se da vuelta. Entonces, difícil saberlo, pero a ver, si lo vemos así en términos temporales, o sea, hacemosle un año. En un año no pueden aguantar las empresas, los productores de petróleo a estos niveles, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que van a acabar de quebrar. La primera intención de Arabia Saudita cuando esto inició, esta pequeña guerra inició hace un mes o hace no sé cuántas semanas, fue eso, ¿no? O sea, incrementar producción para ahogar a productores de Rusia principalmente, pero al final esto se fue de las manos y acabó afectándoles a mucho más. Entonces, a estos niveles de precio, para empezar, no sobrevive nadie. Quien menos pérdidas tendría en todo caso es Arabia Saudita, ¿no? Y no estoy hablando de menos 40, ¿no? O sea, ese menos 40 no es sostenible. O sea, ese menos 40 tiene detrás un evento bien específico, una fecha puntual del rollover y con esta situación, ¿no? Y yo estoy hablando de la curva, de cómo se ve la curva a 2 meses, más o menos, ¿no? Que está más o menos por 20, 23 o por ahí. Esos precios igual están por debajo del costo de producción de casi cualquier planta en el mundo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar, las chicas medianas van a ir quebrando. Por ahí las grandes adquirirán algunas operaciones que todavía son rentables, pero tienen algunos gastos fijos que se los van comiendo. Van a tener que llegar, de todas maneras, a algún tipo de acuerdo Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos. Trump, de todas maneras, va a entrar a poner presión para que se llegue a algún tipo de acuerdo. Ya Estados Unidos ya exprimió, o sea, Estados Unidos tiene, en términos de producción global, Estados Unidos es el productor más grande. Entonces, pero también es un consumidor súper importante, ¿no? Entonces, tienen ahí un doble efecto. Desde el punto de vista de aprovechar los precios bajos para almacenar petróleo y agotó hasta el último barril que tenía o el último lugar de
de almacenamiento que tenía. O sea, Estados Unidos tiene varios lugares de almacenamiento estratégicos que ya están llenos. Tiene barcos por todos lados navegando llenos de petróleo. Entonces, digamos, ya tomó ventaja de los precios bajos, y ni siquiera tan bajos, ¿no? La ha ido tomando en el último mes, los últimos 2. Entonces, ahora el problema que tiene Estados Unidos son sus productores, ¿no? Entonces, Trump tiene una... O sea, tiene toda la intención de ver cómo proteger eso, de buscar algún tipo de acuerdo para proteger a la industria petrolera de su país. Así que yo diría que eso, o sea, no va a ser sostenible, sí se van a caer algunas, pero el precio yo creo que va a tender a mejorar un poco. Y después lo otro, ya digamos, visto desde el punto de vista más de la economía real, en la medida en que otra vez vuelvan a haber carros en las pistas y empieza nuevamente a moverse la industria aeronáutica, ya el precio debería tender a recuperar un poco, ¿no? Pero digamos, es una situación complicada. ¿Qué más? Bueno, entonces, ahora lo que quería hacer era una cosa nueva. Y entonces espérense, ¿eh? Quiero hacer esto, ¿ya? O sea, en todo movimiento fuerte de mercado se abren oportunidades o se generan riesgos y se tienen que tomar decisiones a nivel de gestión de riesgos, ¿no? Y este evento de acá tiene efectos importantes en un montón de participantes de mercado. Pero lo que yo quiero es que nos pongamos en los zapatos de 4 puntuales, ¿ok? Un productor de tamaño mediano en Estados Unidos, un consumidor en algún lugar del mundo de petróleo, una empresa industrial, ¿no? que produce algún bien y que requiere para su producción petróleo, para sus plantas, un inversionista que tiene acciones de corporaciones de productoras de petróleo, ¿no? Y una empresa de carriers, de barcos enormes, estos de almacenamiento de petróleo. ¿Okay? Entonces, todos estos tienen un impacto directo de la situación de mercado. Y entonces yo lo que quiero es que nos pongamos en el zapato de la persona que maneja la gestión de riesgos de estas empresas, y que planifiquemos y que tomemos alguna decisión estratégica sobre qué hacer en relación a esta situación. Y lo que quiero es que tomemos esa decisión de una manera ordenada, ¿no? O sea, entonces, primero, y es lo que hemos hablado de este proceso de evaluación de riesgo, ¿no? Entender qué riesgo nos está generando esta situación, dimensionarlo, tomar una decisión respecto de qué acciones realizar en relación a ese riesgo y con qué instrumentos hacerla, a qué plazos, por qué montos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y para eso, digamos, obviamente, lo que tienen que tener, además del dimensionamiento, es algún view, ¿no? Algún supuesto de hacia dónde podría ir esta situación y poder implementarlo. Por otro lado, esto también lo hemos hablado, esto se tiene que dar bajo el marco de una política de riesgos de la empresa, ¿no? Y entonces, esa política de riesgo de la empresa no se le ha puesto acá, pero algún tipo de supuesto tienen que hacer.
de preferencia explícito. Entonces, ¿cómo quiero que lo hagamos? Lo que voy a hacer es dividir el salón en grupos de unas 4 personas por grupo. Vamos a entrar, cada grupo va a tener un aula virtual donde solamente se van a comunicar entre ellos. Y a cada grupo le voy a asignar una de estas situaciones, ¿no? Obviamente se van a repetir, o sea, va a suceder que 2 grupos tienen una misma situación. Y lo que voy a hacer es, los separo en grupos, se quedan en su aula de trabajo, discuten la sesión y preparan una solución. La solución es lo que les he dicho, o sea, cómo presentar una estrategia en relación al riesgo de la situación del petróleo sobre la empresa, ¿no? Y con todo con el enfoque de riesgos del cual hemos hablado. Les voy a dar 30 minutos para que lo hagan. Yo me voy a ir paseando por las aulas de los grupos, dentro de un rato todavía, a ver si tienen alguna pregunta breve. Y después voy a hacer una ronda con cada uno para que en 2 minutos, concretamente me digan cuál es la estrategia. Y para que sean 2 minutos, tiene que ser muy concisa, ¿no? Hemos evaluado que nuestro riesgo es tal, en base a nuestros estimados, no sé, de producción, creemos que una variación del precio puede tener tal efecto, por lo tanto, hemos decidido tomar esa estrategia usando tal y cual, por tal y cual volumen, y qué sé yo, y el efecto de eso sería tal. Entonces, necesito una estrategia lo más concisa posible. Y entonces, cuando las primeras preguntas que me van a hacer cuando alguien le diga, ya, tú eres un inversionista con acciones de una corporación petrolera, seguramente al grupo que le toque eso me va a decir, pero ¿qué acciones? ¿De qué empresas? ¿De dónde son las empresas? ¿Qué tipo de inversionista soy? ¿No? Y se va a empezar a hacer se van a volver así locos tratando de tener más información sobre la pregunta. Entonces ahí lo que les respondo a todos es, hagan supuestos. O sea, partan su exposición dando una lista de 3, 4, 10 supuestos, si quieren, respecto a quiénes son ustedes, quiénes son sus contrapartes, no sé, cuánto producen, cuánto consumen, digamos, los supuestos que sean necesarios para poder hacer un análisis educado y elaborar una estrategia concisa. Preguntas. ¿De verdad nada? Estuardo. Sí, profe. ¿Esto lo hacemos en un Word o simplemente lo vamos a exponer en 2 minutos? Lo exponen verbalmente uno de ustedes en 2 minutos, y yo los escucho y les pongo una nota. Y esa nota va a ser una nota que va a entrar para la nota de engagement del semestre y va a tener un peso relevante dentro de ese engagement, así que traten de hacerlo lo mejor que puedan. Y Ok, Magali dice listo. que forman los grupos aleatoriamente. Creo que, o sea, sé que tiene una función de formación de grupos aleatorios. ¿O tú quieres estar con alguien en particular, Magali? Acepto pedidos. De 4. 4 o 5.
sería mejor elegir, o sea, que entre ustedes mismos elijan quiénes son sus grupos. ¿Eso quieres? Andrés dice, creo que van a salir las preguntas mientras trabajemos, profe. Sí, seguramente van a salir mientras trabajen. Sí, pues la verdad, mucha cosa a elegir. Nos vamos a pasar 20 minutos tratando de elegir, eh, y por ahí que hay alguien que se queda sin grupo o que nadie lo escoge y pucha, entramos en ese tipo de problemas de colegio que alguien se queda relegado y no es la intención, ¿no? Bueno, entonces le damos, vamos a usar la magia de Blackboard y que Blackboard nos elija los grupos. Pero pucha, justo se salió alguien que a veces pasa porque tuvo algún problema. Ahora vamos a ver. Eh, yo no sé si a ustedes les salen los mensajes, de repente no, pero de cuando en rato me sale a mí, se salió de la clase tal, y después en un ratito acaba de entrar tal, ¿no? Como que vuelven a entrar, ¿ves? Ah, el viejo truco de huir de Blackboard para que después yo le pregunte, ya, bueno, no te puso en grupo Blackboard, ¿con quién quieres? Y entonces ella me dice con Magali. Ok. Bueno, pues la virtualidad nos genera nuevos métodos de hacer trampitas, ¿no? Cuando se va la señal sale un menos. Ah, bueno, esa puede ser mejor, esa podría ser más viable, ¿no? Que alguien te diga con quién no quiero estar ni hablar, como Sebastián que no quiere estar, como Santiago que no quiere estar con Sebastián Herrera. Eh, pero, pucha, también difícil, más fácil, pero también difícil, ¿ah? Ya bueno, ¿qué hacemos con Xiaomi? Bueno, ya, Piña, si vuelve, que se quede sola. Ya, ¿por qué se va? Ya. Ah, después se le puede agregar, ya, ok, ya, listo, va. A ver, veamos. Grupos de trabajo. Xiaomi está conectada, ok, ya, acá. Grupos de trabajo. Ya, entonces lo que voy a hacer es asignar aleatoriamente. Voy a decir que quiero, si son 6 grupos, son 4 de 6 y 2 de 5 no. Quiero 7 grupos, son 6 grupos de 5 y uno de 4 tampoco. Si quiero 8, son 2 grupos de 5 y 6 grupos de 4. 8 grupos por 2, 16 minutos. Claro, yo estoy incluido entre todos, ¿no? Y de repente el facilitador también, y no sé si Alex se metió. eh, 8 grupos, ya 8 grupos, ¿no? Porque si no, que estén de 5, o sea, muchos de 5. Ah, por Rubén 2, claro. Yo estoy como Rubén 2, tienen razón. Se ganó el grupo que le toque Rubén 2. Ya, ¿qué hacemos? Ya, 8 grupos a la miércoles. Permitir que los asistentes cambien de grupo, no. Eh, ya. Ah, ya están asignados, ¿no? Entonces, no ¿ustedes ven su asignación o todavía? No, ya. Entonces, ya. Entonces yo me voy a pasear grupo por grupo para decirles cuáles son, ¿ok? Listo. Entonces, a la una, mientras no entre a su grupo, pueden ir conversando. A la una, dos.
Oh. Fue. No, nos ha mandado al chat Bueno, general. listo. El jueves nos vemos, por favor. Ya, gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias.